Gálatas 6, 11 al 18. Así dice el Señor: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, Rey soberano, Señor, el creador de todo lo que existe y quien lo sostiene con la diestra de su poder. El Rey omnipotente, Señor, eres tú. Ese Dios grande, maravilloso. A ti, Señor, venimos en este momento. A ti, Señor, porque a pesar de ser un Dios que trasciende todo, Señor, también eres un Dios cercano. Y a ti venimos, Señor, humildemente, pidiéndote, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, cambie nuestras vidas, nos transforme. Que tu palabra, Señor, traiga fe, aumente nuestra fe, sostenga nuestra fe y también que genere fe en quien no la tiene. Asimismo, Señor, que tu palabra nos exhorte, nos consuele, nos edifique, nos redarguya, Señor. Y definitivamente, como dices, Padre Santo, transfórmanos en esta mañana con el poder de tu palabra y con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdame. Ha sido difícil para mí, Señor, entender parte de este tema, Señor. Pero quiero que me ayudes, Dios, a explicárselo a mis hermanos en mi debilidad. Señor, que sea tu palabra con poder obrando en nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dije, mis amados hermanos, este es el último sermón de nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Este largo pero hermoso estudio, hemos aprendido que la salvación de nuestras almas, es decir, el perdón de nuestros pecados, es únicamente por la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto central de la carta. Y la carta ha enfatizado esto, es decir, que el perdón de nuestros pecados es a través de Cristo, sin agregarle nada más, porque en Galacia habían aparecido unos falsos hermanos que enseñaban que para que los pecadores fueran perdonados, sí debían creer en Cristo, pero además debían circuncidarse. Y es así como el apóstol ha usado una serie de argumentos para rebatir esta falsa enseñanza judaizante. En los últimos sermones
estuvimos viendo que al tener claridad de que nuestra salvación es por la fe en Cristo y su obra, es decir, no por nuestras obras, los creyentes unidos a Cristo por esa fe, tenemos una libertad cristiana. En otras palabras, al no depender el perdón de nuestros pecados, de nuestras obras, podemos vivir de manera libre, haciendo lo que desea nuestro nuevo corazón. Que quede claro eso. Pero Pablo advierte que esa libertad cristiana no debe usarse para satisfacer los deseos pecaminosos de la carne. Y que para evitar esto, los creyentes deben caminar constantemente bajo la guía del Espíritu, bajo la guía del Espíritu Santo, para que así den su fruto, el fruto del Espíritu, ¿cierto? Amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El sermón anterior, hace 15 días, estuvimos viendo que, dado que los creyentes viven constantemente bajo la guía del Espíritu, este estilo de vida debe reflejarse dentro de la iglesia, ¿cierto? Vimos eso. Y por eso predicamos bajo el título ¿Cómo se vive en la iglesia cuando andamos conforme al Espíritu? ¿Sí se acuerda de eso? Y dijimos varias cositas, que se vive expresando, se vive restaurando al caído, ¿cierto? Se vive expresando una responsabilidad mutua, orar o cargarlos llevar uno las cargas de los otros. Se vive manteniendo el equilibrio entre ayuda al prójimo y que yo debo rendir cuentas por mí mismo. Se vive reconociendo que la vida cristiana implica siembra y cosecha, etc. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo quiere hacer una conclusión de la carta. Quiere hacer una conclusión de la carta y esta conclusión él la ha diseñado cuidadosamente. Por ello, el tema de la carta, de manera cuando usted lee el texto, es una exhortación final centrada en la cruz. Ese es el tema de nuestro pasaje. Pablo hace una exhortación final centrada en la cruz. Ese es el tema. Ahora, la intención de Pablo con esta exhortación final centrada en la cruz es la siguiente. Una cosa es el tema y otra cosa es la intención. Quiero que eso le quede claro. Le voy a poner rápidamente un ejemplo. Si usted se va a Lucas narra que María y José, por el censo que ordenó el emperador, tuvieron que ir a Belén. ¿Cuál es el tema de ese pasaje? El nacimiento de Jesús, y allá en Belén nació Jesús. Pero ¿cuál es la intención del autor? Mostrar la soberanía de Dios, para que todo lo que Dios había anunciado de su Mesías se cumpliera, para que Él naciera ¿dónde? En Belén. Si ven que son cosas diferentes, a veces coinciden, pero quiero que sepa eso para que usted cuando escuche un sermón analice las cosas. ¿Ok? Entonces el tema de nuestro pasaje es una exhortación final que hace Pablo a los Gálatas, centrada ¿en qué? En la cruz. ¿Cuál es su intención? Que los Gálatas comprendan, al llamarles la atención, escribiendo de su propia mano, que deben rechazar a quienes se glorían en la carne, obligando a otros a circuncidarse para evitar la persecución que proviene de la cruz. Y que en contraste deben gloriarse únicamente en la cruz de Jesucristo, entendiendo que la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor alguno, sino la nueva creación. De modo que caminen conforme a esta regla y participen de la paz y la misericordia de Dios,
reconociendo además la autoridad de su ministerio, del ministerio de Pablo, confirmado por las marcas que lleva en su cuerpo. Pablo lleva marcas por causa del Señor Jesús. Y finalmente, viviendo sostenidos por la gracia de Jesucristo. Voy a tratarlo de leer nuevamente. ¿Cuál es la intención de Pablo al hacer esta exhortación final centrada en la cruz? Que los Gálatas entiendan, ¿sí?, que al llamarles la atención escribiendo de su propia mano, así comienza el texto, número 1, que deben rechazar a quienes se glorían en la carne, obligando a otros a circuncidarse. ¿Y para qué hacen esos que obligan a otros a circuncidarse? Para evitar la persecución que proviene de la cruz. ¿Qué más quiere que entienda? Que en contraste a eso, a lo que hacen estas personas que obligan a otros a circuncidarse, Pablo mismo se gloría únicamente en la cruz de Jesucristo. Y entendiendo, Pablo entiende, se gloria en la cruz de Jesucristo, porque él entiende que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo. O sea, las obras no valen nada. ¿Qué es lo que vale? La nueva creación que obtenemos a través de la cruz. ¿Y qué más quiere que entendamos? Que los que caminan conforme a esta regla participan ¿de qué? De paz y misericordia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y finalmente les dice que quiere que reconozcan su autoridad apostólica, porque su autoridad apostólica está confirmada por las marcas que él lleva en su cuerpo por causa de Cristo. Así estuvo mejor, ¿sí o no? Estuvo más claro. Y finalmente, Pablo les despide, ¿cierto? Y desean que sea sostenido por la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, la intención de Pablo podemos resumirla en una sola frase. ¿Oyó? Ya usted anotó todo eso, pero lo vamos a resumir en una sola frase. Y se deriva, mire su Biblia, y se deriva del contraste que encontramos en el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Pero, esa es una partícula para contrastar. Ellos vienen haciendo esto, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la intención de Pablo en este cierre de su carta a los Gálatas? La intención de Pablo en este cierre de su carta a los Gálatas es que ellos entiendan, y nosotros hoy, que la vida cristiana se vive buscando la gloria de la cruz de Jesucristo. Hermanos, ese es el punto de este sermón. La vida cristiana se vive buscando ¿qué? La gloria de la cruz. Ahora, ¿por qué necesitamos entender esto? ¿Por qué hoy la Iglesia Sublime Gracia necesita saber que su vida cristiana debe estar centrada en buscar la gloria de la cruz? ¿Saben por qué, hermano? Porque por causa del orgullo humano y del deseo natural de evitar el sufrimiento o costo que implica ser un discípulo de Cristo, orgullo humano, y queremos evitar todo dolor por obedecer a Cristo, por ser sus discípulos, por parecernos a Él, los creyentes tienden a dejar de buscar la gloria de la cruz de Jesucristo y a vivir confiando en lo que hacen, en cómo se ven o en lo que otros piensan de ellos.
Yo no sé si a usted le cayó esto, pero a mí sí me cayó. Los creyentes tienden a dejar de buscar la gloria de la cruz y tienden a vivir confiando en lo que hacen, en cómo se ven o en lo que otros piensan de ellos. De otra manera, en otra forma más sencilla, con facilidad dejamos de gloriarnos en la cruz y empezamos a gloriarnos en nosotros mismos. Con facilidad dejamos de gloriarnos en la cruz y empezamos a gloriarnos en nosotros mismos. Más simple aún, nuestro corazón tiende a confiar más en lo que hacemos. Oiga esto, nuestro corazón tiende a confiar más en lo que hacemos que en lo que Cristo hizo en la cruz. Hermano, yo creo que eso, cuando recibimos la Santa Cena, cuando estamos a puertas de recibir la Santa Cena, muchas veces se nos olvida eso. Que yo soy quien soy por Cristo. Sí, debo recibir la cena del Señor comprendiendo qué es lo que representa, pero realmente y arrepintiéndome en ese momento de mis pecados. Pero yo soy digno porque Cristo me hizo digno en la cruz del Calvario. Ese es un ejemplo sencillo. Por lo anterior, nuestro sermón se titula Vivir buscando la gloria de la cruz. Y lo desarrollaremos en 7 puntos corticos. 7 puntos corticos. Entonces ya vamos, no se los voy a decir, se los voy diciendo a medida que, porque si los digo los 7 puntos, ahí nos llevamos 10 minuticos. Nuestro sermón se titula Vivir buscando la gloria de la cruz. A eso estamos llamados, hermanos, a vivir buscando la gloria de la cruz. Punto número 1. Una observación para atender a la exhortación de vivir buscando la gloria de la cruz. Puede escribirle también una observación de redacción. Una observación para atender a la exhortación de vivir buscando la gloria de la cruz. Mire el versículo 11. Mire su Biblia. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dice el apóstol Pablo en este cierre de esta carta. Pablo acostumbraba a utilizar un secretario para escribir sus cartas. Ese secretario era llamado un amanuense. Pero en esta ocasión, mis hermanos, quiere hacerles ver a los Gálatas que el tema del cierre de su carta es tan, pero tan importante que lo escribió de su puño y letra. ¿Ok? Y no solo de su puño y letra, sino que lo escribió con grandes letras, dice el texto. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Y esto quiere decir solo una cosa. Gálatas, lo que les voy a decir en el cierre de mi carta es el ABC de la vida cristiana. Pablo dice, mirad, presten atención. Esto es el todo de la vida cristiana. Esto es el todo de la vida en Cristo. Y ciertamente que lo es, mis hermanos. Porque vivir buscando la gloria de la cruz necesariamente resultará en vivir constantemente bajo la guía del Espíritu. ¿Escuchó eso? Vivir constantemente buscando la gloria de la cruz
resultará en que usted vivirá constantemente bajo la guía del Espíritu. Y si usted vive constantemente bajo la guía del Espíritu, ¿cuál será su fruto? Amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, etc. Pero aclaremos qué es vivir buscando la gloria de la cruz. ¿Qué es vivir buscando la gloria de la cruz? Mis hermanos, buscar la gloria de la cruz es vivir cada día recordando que todo lo que somos delante de Dios es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Te lo repito, buscar la gloria de la cruz es vivir cada día recordando que todo lo que somos delante de Dios, te acabo de poner un ejemplo cuando vas a recibir la Santa Cena, que todo lo que somos delante de Dios es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Buscar la gloria de la cruz es vivir diciendo con nuestra vida, o sea, con mi manera de vivir, Jesús hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Buscar la gloria de la cruz es vivir diciendo con nuestra vida, Jesús hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Y sigo, por eso pedimos perdón, porque la cruz me hace ver que soy un pecador que necesita perdón. Por eso aceptamos corrección, porque la cruz me hace ver que me equivoco y Cristo murió por mis errores y mis pecados. Por eso amamos a otros aunque no lo merezcan, porque la cruz me hace ver que Cristo me amó aunque no lo merecía. Por eso no buscamos aplausos, sino obedecer a Dios, porque la cruz me hace ver que Cristo es mi recompensa. ¿Estás viendo, hermano, que es vivir buscando la gloria de la cruz? Vamos a ahondar un poquito más en eso. En la familia, pedimos perdón en casa, porque la cruz me recuerda que no soy mejor que los demás, aunque sea padre, madre o esposo o esposa. Por eso tratamos con paciencia a los nuestros, porque la cruz me hace ver cuánta paciencia tuvo Cristo conmigo. En la iglesia servimos sin quejarnos, porque la cruz me hace ver que Cristo sirvió dando su vida por mí. Por eso no competimos con otros hermanos, porque la cruz me recuerda que todos dependemos de la misma gracia. Por eso aceptamos tareas pequeñas, porque la cruz me enseña que no vine a ser servido, sino a servir. En los conflictos, por eso buscamos reconciliarnos, porque la cruz me recuerda que Dios se reconcilió conmigo cuando yo estaba lejos. Por eso renunciamos a la venganza, porque la cruz me enseña que Cristo cargó con el juicio por mí. En la vida diaria, por eso no presumimos de nuestra fe, porque la cruz me recuerda que no me salvé por ser mejor, sino por gracia. Por eso seguimos a Cristo aunque cueste, porque la cruz me enseña que el camino de Jesús
No es cómodo, pero sí verdadero. Hermanos, eso es vivir buscando la gloria de la cruz. Entonces, nuestro primer punto es eso, una observación para atender a la exhortación de vivir buscando la gloria de la cruz. ¿Qué hizo Pablo? Escribió de su puño y letra, escribió con tremendas letras. Como dice la Biblia, tamaño más grande, manual, creo que es la más grande que hay. Tamaño gigante, manual, es la mía, la que tengo por aquí. Eso hizo Pablo, hermano, porque el tema de hoy, vivir buscando de la gloria de la cruz, como dije ahorita, ese es el ABC de la vida cristiana. Porque vivir así, hermano, necesariamente es vivir constantemente bajo la guía del Espíritu. Es eso. Y ahora Pablo nos va a enseñar cosas que no se deben hacer, cosas que van en contra de vivir para la gloria de la cruz. Y ese es nuestro siguiente punto. Vivir buscando la gloria de la cruz significa, escuche, segundo punto, rechazar toda religiosidad que busca gloria en la carne o que evita la persecución causada por la cruz. Vivir buscando la gloria de la cruz significa rechazar toda religiosidad que busca gloria en la carne o que evita sufrimiento causada por la cruz, o persecución causada por la cruz, o aflicción causada por la cruz. Entonces, luego de esta observación de redacción que Pablo dice en el versículo 11, vayámonos al versículo 12 y 13. Dice el apóstol: todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis. Y miren el propósito que busca esa gente: solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Y miren esa gente que está obligando a otros a circuncidarse, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo comienza, hermano, denunciando una motivación equivocada. La motivación de estas personas no es la gloria de la cruz, ¿sí o no? Dice que hay quienes quieren agradar en la carne. En palabras sencillas, esto significa quieren quedar bien con la gente. Quieren verse ¿qué? Aceptables, respetables y aprobados por otros a través de cosas que visibles. No buscan agradar a Dios primero, sino evitar problemas con los hombres. Esto sucedía en Galacia. Estos que querían circuncidar a otros querían estar bien con los judaizantes, con los judíos que aún no creían en Cristo. O los judíos que creían en Cristo pero decían, sí, creemos en Cristo, pero hay que circuncidarse, que realmente es el problema que sucedía en Galacia. Ellos decían que creían en Cristo, pero a eso había que agregarle algo. Hay que agregarle una obra, hay que circuncidarse. Y muchos estaban de acuerdo con ellos. ¿Y a quién querían agradar ellos? A esas personas que eran de su mismo parecer. Por eso continúa Pablo. Quieren agradar en la carne y por eso obligan a otros a circuncidarse. Es decir, presionan a los creyentes gentiles a cumplir con un rito para dar la impresión de fidelidad religiosa. ¿Y cuál era la razón verdadera que motivaba a estas personas a llevar a los demás a circuncidarse? Pablo lo dice claramente: solamente para no padecer persecución a causa de la cruz
de Cristo. Estos judaizantes que querían que los gentiles de Galacia se circuncidaran para ser salvos, buscaban agradar a otros judaizantes que pensaban de la misma manera. ¿Sí? Y como la cruz, acuérdense que Pablo, vamos a poner el ejemplo de Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos, ¿cierto? Cuando él dice en Corintios, por allá dice que él cumplía la ley, que como él nadie. Imagínense cómo sería eso contradictorio para Pablo, que se puso a perseguir a la iglesia, pero cómo sería la contradicción que había en su corazón, que él esforzándose por cumplir la ley, por ser un hombre excelente en todos los aspectos de su vida, y vienen y le dicen: mira, Pablo, la salvación es solamente por poner la fe en ese nazareno que nosotros matamos. Eso fue un choque, eso es un choque tremendo para Pablo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que la salvación sea porque el hijo de un carpintero murió crucificado? Y allí muchas personas como Pablo no aceptaron la cruz. ¿Sí? Y por eso tomaban a los cristianos y los ponían presos y los martirizaban, etc. Los ponían presos en ese momento, ¿verdad? Pero Pablo comprende que la salvación es por Cristo y solamente Cristo, sin obras, sin ningún tipo de obras. Es solamente fe en ese bendito Salvador. Pero quedan otras personas que pensaban como Pablo. Entonces estos judaizantes que están en Galacia, ¿a quién quieren agradar? A esos judíos que no confían en Cristo como su Salvador. Entonces el propósito de ellos es eso, es evitar persecución. Y fíjense que Pablo, luego de que fue convertido en el camino de Damasco, ¿qué enfrentó? Persecución. De hecho, de Damasco tuvo que salir colgado, ¿cierto? Por el muro, porque lo iban a matar al día siguiente de que fue bautizado. Entonces Pablo nos está mostrando aquí en la carta a los Gálatas eso, que debemos rechazar toda religiosidad que busca gloria en la carne, ¿verdad? Ahora, pero Pablo remata el argumento en estos versículos 12 y 13 diciendo que ni siquiera esas personas que los obligan a circuncidarse guardan la ley. Ahí hay dos posibles explicaciones. Número uno, realmente nadie guarda la ley perfectamente. Pablo pudo estar refiriéndose a eso. O número dos, Pablo se pudo estar refiriendo a que como eran estos judaizantes decían, sí, la salvación es por Cristo, pero hay que agregarle la circuncisión. Entonces ellos ya veían que no era necesario guardar la ley en otros aspectos, como la ley ceremonial, de los ritos de los sacrificios y estas cosas. Pero ellos decían, hay que circuncidarse. Y ellos querían que gloriarse en la carne de otros, gloriarse en la carne de otros. Es decir, presumir de cuántos lograban circuncidar. Eso es lo que buscaban estos judaizantes. Y esto conecta con nuestra condición caída. ¿Cómo? ¿Cómo así? Hermanos, el corazón humano prefiere una fe que se vea bien y no cueste antes que una fe crucificada. El ejemplo está en estos hombres. Mandaban a otros a circuncidar para no tener problemas con los que creían que aún se debían circuncidar. Esa es una fe, ¿cierto?, que no se quiere complicar. Esa es una fe que no quiere problemas por causa de la cruz. Entonces, ese es nuestro primer punto. Vivir buscando la gloria de la cruz significa rechazar toda religiosidad que busca gloriarse en la carne o que evita persecución causada por la cruz. Tercero, y aquí viene un punto, el punto de inflexión. Vivir buscando la gloria de la cruz es necesario, porque en ella el creyente muere al mundo y el mundo muere para él. Versículo 14. Versículo 14. Miren versículo 14. Pablo acaba de decir
Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que se circuncide solamente para no padecer persecución. Ellos ni aún ellos guardan la ley, pero quieren llevarlos a ustedes como trofeos, que los obligaron a que se circuncidaran. ¿Y cómo qué? Para gloriarse en la carne de ustedes, ¿verdad? Eso es lo que Pablo ha dicho hasta ahora. Y ahora Pablo en el versículo 14 establece un contraste. Ellos hacen eso, pero lejos esté de mí gloriarme. Y ese gloriarme ahí podríamos agregarle en la carne. Lejos, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se pone a sí mismo en contraste. Dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mientras ellos se glorían en señales externas, Pablo se gloría en algo que el mundo desprecia, la cruz o una cruz. Eso es gloriarse en la cruz, hermano. Estar dispuesto por lo que la cruz representa. Estar dispuestos a padecer por ella. Yo quiero que usted vaya conmigo a 2 Corintios 11:24 y mire todo lo que Pablo ha padecido o padeció a causa de la cruz. 2 Corintios 11:24. Mire el récord de Pablo. ¿Ya está ahí? Dice Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones. En los caminos ha estado en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, o sea, de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Allí tienen ustedes el testimonio de un hombre que vive para gloriarse en la cruz, que vive gloriándose en la cruz de Cristo. Y por eso él dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nunca estuvo dispuesto a dejar de decir la verdad de que la salvación era por Cristo y solamente por Cristo. Nunca estuvo dispuesto a negociar la verdad de las Escrituras. Pero nosotros a veces negociamos la verdad de la Escritura porque nos va a causar ¿qué? Dolor. Porque nos va a traer aflicción. Porque nos va a sacar de la comodidad. Por eso Pablo explica el efecto. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y mira el efecto de vivir buscando la gloria de la cruz. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El efecto de esa cruz, hermano. En palabras sencillas, Pablo está diciendo, ya no vivo para agradar al mundo, ni el mundo gobierna mi vida. La cruz cortó esa relación. Ya no busco aplausos, ya él no vive según los valores del mundo.
estamos viviendo así, hermanos. ¿El mundo está muerto para nosotros? Yo creo que no. Porque cuando andamos cabizbajos, porque nos falta algo del mundo, estamos mostrando cuál es ese apego que tenemos a las cosas del mundo aún. Me acuso de eso. Así es, hermano. Nos entristecemos, nos damos contra el piso y se nos olvida lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. En Cristo tenemos seguro un paraíso restaurado. En Cristo somos más que vencedores. Pero cuando nos falta algo de este mundo, sea dinero, sea trabajo, sea relaciones, sí, se nos olvida la cruz. Aún el mundo no hemos muerto, el mundo no ha muerto para nosotros. Y todos pasamos por esos momentos. Y por eso Dios nos está hablando esta mañana, para que si estamos pasando por esos momentos, recapacitemos que debemos vivir es para la gloria de la cruz. Y si vivimos para la gloria de la cruz, entonces ya no vivo para agradar al mundo, ni el mundo gobierna mi vida. ¿Qué hizo la cruz? Cortó esa relación. Si yo vivo para la gloria de la cruz, ya no estoy viviendo de manera neutral. Va a haber fruto en mi vida. Frutos de justicia, el fruto del Espíritu Santo. Aquí el argumento avanza. Pablo no solo rechaza una religión sin cruz, como vimos en el punto anterior, sino acepta que la cruz cambia completamente a quien busca vivir para glorificarlo. Y esto confronta algo en nosotros, hermanos. Esto confronta algo de nuestra condición caída. Porque nuestro corazón quiere seguir siendo aprobado por el mundo, mientras dice seguir a Cristo. Queremos seguir siendo aprobados por el mundo, mientras decimos que seguimos a Cristo. Y si seguimos a Cristo, entonces vivimos constantemente buscar la gloria de la cruz. Y si vivimos buscar constantemente la gloria de la cruz, ¿qué pasa con el mundo? Ya no vivo para agradar al mundo, ni el mundo gobierna mi vida. Ese es el punto. Ese es el punto. Cuarto, vivir buscando la gloria de la cruz es necesario porque, oiga bien, porque delante de Dios lo único que tiene valor es una nueva creación, no las señales externas. Versículo 15. Pablo continúa diciendo, luego de que dice que pero él no vive, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo. Pablo dice ahora, da la razón, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino que una nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Pablo ahora establece una conclusión clara aquí en este versículo. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, ni hacer ritos religiosos, ni no hacerlos es lo que define la vida cristiana. Ambas cosas se quedan en lo externo. Entonces, ¿qué es lo que define la vida cristiana? Pablo declara lo único que realmente importa delante de Dios: una nueva creación.
Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto lo hace Dios. Así termina, así continúa el versículo. En términos sencillos, hermanos, una vida que Dios ha hecho nueva por medio de la cruz no es mejorar lo viejo, es recibir vida nueva. ¿Oyó? Es vida nueva a través de la cruz. Usted y yo somos ¿qué? Nuevas criaturas. No que nos curaron unas heriditas que teníamos por ahí. No que medio cambiaron nuestra voluntad. No que medio cambiaron nuestros pensamientos. No que medio cambiaron nuestras emociones o sentimientos. No, Señor. Somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo por causa ¿qué? De la cruz. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, maestro, ¿puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo, no, tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Usted se ve igualito, pero desde el día en que usted creyó que Cristo era su Salvador o es su Salvador, por la obra de la palabra y del poder del Espíritu Santo, usted es una nueva criatura. El mismo pasaje que les leí ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra se puede leer, nueva creación es. Eso es lo que vale, no lo que yo haga externamente. Lo que vale es lo que realmente lo que Dios ya hizo en mi corazón. Me dio un entendimiento nuevo, una voluntad nueva, unas emociones nuevas. En otras palabras, ¿soy qué? Una nueva persona. Soy una nueva persona. Ya no soy el mismo. Entonces Pablo aquí sigue con su argumento. Primero rechaza la religión que evita la cruz. Luego muestra que la cruz rompe con el mundo. Ahora afirma que la cruz produce algo totalmente nuevo. Y esto corrige también una condición en nosotros por causa de la caída. ¿Cuál condición pecaminosa tenemos nosotros? Solemos medir la fe por prácticas visibles y no por una obra real de Dios en el corazón. ¿Escuchó eso? Solemos medir la fe por prácticas visibles y no por una obra real de Dios en el corazón. ¿La fe sin obras es muerta? Eso es cierto, totalmente cierto. Quien ha nacido de nuevo, anda ¿qué? En vida nueva. ¿Sí? Fuimos crucificados con Cristo y también fuimos con Él ¿qué? Resucitados para andar en ¿qué? En vida nueva. Pero ojo, lo que trato de decirles es esto. Si usted anda en vida nueva, usted hace esa vida nueva con gozo. No por imposición, no es una carga para usted. Usted viene a la iglesia porque quiere venir a la iglesia, necesita venir a la iglesia. Usted lee su Biblia porque necesita escuchar la palabra de Dios todos los días. Dios mío, quiero tu consejo cada día. No voy a salir hasta que no me hables. Usted sale a evangelizar porque usted quiere que otras personas experimenten esa vida nueva que usted tiene en Cristo a través de la cruz. No hay imposiciones, hermano. La fe sin obras es muerta. Pero esas obras son ¿qué? Fruto del Espíritu en nosotros. Son voluntarias, se hacen con amor. Ahora, también hay que aclarar que hay veces que
Estamos cansados. ¿Sí? O tenemos un clima así y no queremos ir para un lado porque, no queremos mojarnos. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que hay una nueva criatura, somos nuevas personas. Y esa nueva persona, ¿qué quiere hacer? Vivir para la gloria de la cruz. Vivir buscando la gloria de la cruz. Eso es lo que importa y eso es lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, no vale lo externo, sino una nueva creación. Pero esa nueva creación da ¿qué? Da frutos. Y da frutos voluntarios, da frutos con gozo. Así da frutos una nueva criatura. Quinto lugar, entonces esto confronta algo en nosotros, porque solemos medir la fe por prácticas visibles y no por una obra real de Dios en el corazón. Y sabemos que ha sucedido. Personas que usted ve en la iglesia, en ministerios, 2, 3 años, 4 años, 5 años, y resulta que nunca fueron creyentes, porque finalmente, como no eran de nosotros, salieron de nosotros. Y salieron para que se manifestase que no eran de nosotros, dice la palabra. En todo momento estuvieron en la iglesia colaborando, trabajando, pero era algo que forzado. O buscaban que su propia gloria, como los judaizantes. Buscaban que los gálatas se circuncidaran para ser aprobados por otros. Y eso puede pasar, hermano. Puede pasar, no, ha pasado. Más bien. Pasa. Así que, ¿qué debemos hacer? Una aplicación aquí nosotros enseguida. Yo debo preguntarme, ¿soy una nueva persona? ¿Soy un hijo de Dios? Si soy hijo de Dios, debo amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Porque su ADN está en ti. Así de simple. Así de simple. Adasha es igualitica a Lucho. Porque tiene su ADN, parte de su ADN. Si eres hijo de Dios, pues ¿a quién tienes que parecerte? A Dios. Eso es lo que importa. Vamos por el quinto. No. Vamos para el quinto. El cuarto ya lo vimos en el anterior, hermana. Porque es necesario vivir buscando la gloria de la cruz, porque delante de Dios lo único que tiene valor es la nueva creación, no las señales externas. Quinto, verso 16. Vivir buscando la gloria de la cruz es bendición. Oiga bien. Pare bola. Se está acabando el año. Vivir buscando la gloria de la cruz es bendición, mi hermano. ¿Por qué? Porque quienes caminan conforme a esta regla, ¿qué pasa con ellos? Reciben la paz y la misericordia de Dios. Preste atención a este punto. Vivir buscando la gloria de la cruz es bendición. Porque quienes caminan conforme a esta regla, oye, ¿cómo lo llama Pablo? Es una regla. ¿Reciben qué? La paz y la misericordia de Dios. Verso 16. Dice el apóstol: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo llama a todo lo que hemos visto esta regla.
Es decir, una norma que guía la vida cristiana. ¿Está viendo? Esta es una norma que guía la vida cristiana. ¿Cuál norma? Vivir buscando la gloria de la cruz. La cruz y la nueva creación. Y aclara que no todos reciben automáticamente la bendición, sino los que anden conforme a esta regla. ¿Y qué pasa con los que andan conforme a esta regla? A ellos les desea ¿qué? Paz y misericordia. En palabras sencillas, descanso con Dios y compasión constante. Hermano, ¿está viendo qué importante es vivir buscando la gloria de la cruz? Usted va a obtener ¿qué? Descanso con Dios y misericordia constante. Hermano, la vida cristiana no se vive al azar, sino regulada ¿por qué? Por la cruz. Hermana, siéntese por acá, vea. Por eso véngase para acá, Lantico. La vida cristiana, hermano, no se vive al azar, sino regulada ¿qué? Por la cruz, por el evangelio. Hermano, y lo acabo de decir, cuando nos faltan cosas de este mundo, pero no estamos afrontando la vida buscando vivir para la gloria de la cruz, ¿qué pasa? Estamos tristes, cabizbajos, con el cuello como una piedra, con dolores de cabeza, con migraña, con fibromialgia. Hermano, hasta nos enfermamos del estómago, gastritis. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo para la gloria de la cruz y entonces no hemos crucificado al mundo. El mundo sigue siendo importante para nosotros. Y si no vivimos para la gloria de la cruz, esta norma no se puede aplicar a nosotros. No podemos tener descanso con Dios y misericordia constante. No la podremos tener. Y aquí el argumento sigue avanzando. No basta conocer la cruz, hay que caminar conforme a ella. ¿Y qué confronta esto en nosotros? ¿Sabe qué confronta esto en nosotros? Que queremos paz sin obedecer el evangelio. Queremos paz, queremos estar descansados en Dios sin obedecer el evangelio, sin vivir buscando la gloria de la cruz. Así es, hermano. Así estamos viviendo. Y repito, me acuso de eso. Qué cierres de Pablo, ¿sí o no? Dios mío. Sexto. Este es el más difícil. Este no fue fácil entenderlo, pero ahí más o menos, vamos a ver cómo me sale. Vivir buscando la gloria de la cruz, ojo con lo que voy a decir, confiere autoridad espiritual verdadera, que se confirma por la fidelidad sufriente al Señor Jesús. Pablo dice, ahora les explico. Pablo dice, ¿la copió, hermana? Confiere autoridad espiritual. Y ya sabemos que esa autoridad espiritual no es para jactarse, sino para ayudar a otros, ¿sí o no? Porque usted va a andar en el Espíritu. Cuando usted anda vive buscando la gloria de la cruz, usted anda en el Espíritu. Confiere autoridad espiritual verdadera,
¿Y cómo se confirma esa autoridad espiritual verdadera? Por la fidelidad sufriente al Señor Jesús. Verso 17, dice Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Y por qué, Pablo? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y cuáles marcas podemos decir? La acabamos de leer en 2 Corintios 11:24. Azotado 40 veces menos uno, apedreado, en naufragios en el mar, peligros en el desierto, peligros en todas partes, perseguido de los judíos, perseguido de los gentiles. Esas son las marcas de Pablo. Pablo anticipa oposición. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque él no habla desde teoría, sino desde experiencia. ¿Escuchó eso? Pablo no habla desde la teoría, él habla desde la experiencia. O sea, no me molesten más con este tema de los judaizantes. ¿Qué tiene que hacer usted cuando venga un judaizante? Decirle: yo vivo para la gloria de la cruz. ¿Y quién le enseñó eso? Pablo, quien tiene en su cuerpo las marcas de haber vivido para la gloria de la cruz. ¿Ok? Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estas marcas son cicatrices de persecución, como acabo de mencionarles ahorita en 2 Corintios 11:24. Pablo está diciendo, hermanos, mi autoridad no viene de imponer reglas, sino de haber sufrido por Cristo. Y esto es un punto muy, muy fuerte. Aquí el argumento llega a un punto culminante. La cruz no solo se predica, se carga. Se carga. Ay, la acidez. ¿Quién te mandó a predicar de la cruz? ¿Cómo vas a vivir de ahora en adelante? ¿Cómo vas a vivir? ¿Y cómo vas a vivir tú? Hermanos, y en la iglesia pasa algo. Solemos respetar más al que tiene éxito que al que sufre fielmente. Eso pasa en la iglesia. Espero que hayan entendido ese punto. Por último, punto 7. Vivir buscando la gloria de la cruz, hermano, solo puede sostenerse por la gracia continua del Señor Jesucristo. Vivir buscando la gloria de la cruz solo puede sostenerse por gracia. La palabra gracia es la palabra en el griego charis, con J, o charis. Y si usted la busca en el diccionario Strong, significa influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Entonces, vivir buscando la gloria de la cruz solo puede sostenerse porque Dios vive influenciando mi corazón. Una vez a la semana, no, de manera que continua. Y ahí es donde, mi hermano, te recuerdo lo que vimos cuando estudiamos allá, que debíamos andar en el Espíritu. Ahí está la oración, la lectura de la palabra, la iglesia, para que nos ayudemos los unos a los otros. Y Pablo, mire cómo dice en el verso 18: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
Finalmente, Pablo se despide deseando la gracia del Señor Jesucristo. Con esto recuerda que la vida cristiana no se sostiene por esfuerzo humano, sino por gracia constante. Y te repito lo que significa la palabra gracia: influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Por eso Filipenses dice por allá: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De qué está hablando allí? De gracia. Así cierra el argumento Pablo completo. La cruz inicia la vida cristiana, la cruz la gobierna y la gracia la sostiene hasta el final. Hermanos, el Señor ya nos habló. Solo resta decir que si aún no eres partícipe de la cruz, aún crees que te vas a salvar por tus obras, hoy es el día para que le digas al Señor: Señor, perdóname por seguir confiando en mis obras para mi salvación, para el perdón de mis pecados. Señor, hoy yo te reconozco, Señor, que necesito la cruz de Cristo. Necesito creer que Cristo murió por mis pecados, para entonces comenzar a vivir buscando la gloria de la cruz. Si no, no vas a hacer nada. Podrás estar en la iglesia y seguirás en tu fuerza. Necesitas ser una nueva criatura. Y eso solamente es por medio de la fe en la obra de Cristo. Te repito, si aún sigues creyendo que te vas a salvar por tus buenas obras, estás fuera de la gracia. Seguirás y seguirás intentando salvarte por tus obras y nunca lo lograrás. Hoy yo te estoy invitando, el Señor te está invitando a que mires la cruz como el único medio por el cual puedes tener salvación, por el cual puedes tener perdón de tus pecados. Es el único medio. Que la justicia de Dios sea satisfecha, que condene a su Hijo en la cruz y te dé perdón a ti, porque ya alguien recibió el castigo que tú mereces. Ese es el Evangelio. Y solo entonces y solamente entonces podrás vivir buscando la gloria de la cruz. Antes no. Antes vivirás una religiosidad que seguramente te llevará a gloriarte en ti mismo, a jactarte en ti, en lo que estás haciendo, no en la cruz de Cristo, para nada. Y para la iglesia, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Qué vamos a partir de hoy? Si Pablo cerró con este glorioso mensaje para los Gálatas, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Vivir, hermano, vivir buscando la gloria de la cruz. Que el Señor nos ayude, que su gracia nos sostenga. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, te damos gracias por todos estos sermones que tú has, Señor, preparado para tu iglesia, para confrontar nuestros corazones, Señor, para finalmente, Señor, ver esta conclusión maravillosa en esta carta, que debemos vivir solamente, Señor, buscando la gloria de la cruz de Jesucristo. Señor, que cierre. Solamente tú haces esas obras, Señor. Gracias te da tu iglesia, Señor. Tu iglesia sublime gracia te da gracia, Padre, por tu palabra, por tener misericordia de nosotros, Señor. Y a lo largo de esta carta, Señor, nos has hablado de tantos temas, Señor, que no esperábamos. Gracias, Dios, te damos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a lo que nos has enseñado. Señor, ayúdame y ayuda a mis hermanos.
porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.